Imagina ver a la persona que más te importa sacrificarse frente a tus ojos, cayendo al abismo sin que puedas hacer absolutamente nada para evitarlo. Ese fue el segundo exactamente en la mente de Chris. Redfield se quebró por completo. Durante años se ha dicho que Resident Evil 5 es solo un juego de acción exagerada de explosiones y rocas gigantes, pero la verdad es mucho más cruda. Esta entrega es un viaje hacia el estrés postraumático severo de un soldado al límite y el colapso narcisista del villano más icónico de la franquicia. Hoy vamos a desarmar la psicología detrás de la pesadilla en África y te voy a demostrar por qué el fantasma de Jill Valentine lo cambió absolutamente todo. Han pasado 11 años desde la masacre de la mansión Spencer. Umbrella cayó, pero el mundo no se volvió un lugar más seguro. Las armas biológicas se infiltraron en el mercado negro y ahora Chris Redfield viaja por el mundo intentando apagar incendios imposibles para la BSAA. Su nuevo destino es Kiyuyu, un pueblo en África asfixiado por el calor, la miseria y una tensión palpable. Al llegar conoce a su nueva compañera, Sheva Alomar, un agente local que se mueve por las calles sobornando agentes y navegando el terreno hostil con una soltura que Chris simplemente observa en silencio. Pero al mirar la actitud de Chris mientras avanza por este lugar, ya no vemos al héroe idealista lleno de energía que entró en el bosque de Raccoon City. Vemos un hombre pesado, con la mirada vacía, cuestionándose en voz alta si todo este derramamiento de sangre realmente vale la pena, para luego convencerse de forma robótica que lo único que importa es hacer el trabajo. ¿Alguna vez has estado en una rutina o en un entorno tan desgastante que te has preguntado si alguna vez lo que hace tiene sentido? Ya no intentas cambiar el mundo, buscar un gran propósito. Simplemente te levantas, te pones el uniforme y operas en piloto automático, porque esa es la única forma que conoces. Esto es exactamente lo que está sufriendo Chris. Esto se conoce como burnout. Chris sobrevivió a su trauma original, aferrándose ciegamente a su misión militar, pero 11 años de guerra ininterrumpida lo han vaciado por completo. Ya no siente, solo ejecuta. Es un cascaro. Y Kiyuyu no tarda en poner a prueba esa coraza. El lugar que hace unos minutos rebosaba de gente, de pronto se queda en silencio sepulcral. Un contacto infiltrado les entrega armamento y les advierte sobre un proyecto Ouroboros. Chris, acostumbrado a las exageraciones terroristas, lo desestima como simples rumores, pero en realidad les estalla en la cara al entrar a una casa abandonada. Dos sujetos tienen sometido a un hombre aterrorizado y le introducen un parásito del tamaño de un puño directo en la boca. Chris les grita, pero los agresores huyen. El hombre en el suelo empieza a convulsionar de forma violenta, vomita, se retuerce y la sangre le brota de los ojos y la mandíbula. Cuando se levanta, ya no hay rastro de humanidad en él. Ataca con una ferocidad brutal, obligando a Chris y a Shiva a acribillarlo. Inmediatamente, el infierno se desata en el pueblo. Las hordas de infectados, los Majini, los persiguen por las calles, arrinconándolos en casas donde son testigos de una ejecución pública grotesca. Un verdugo gigante le corta la cabeza a su contacto aliado, usando un hacha masiva. La locura es total. Sobreviven a duras penas durante varios minutos hasta que un helicóptero de la BSAA barre la zona con misiles, permitiéndoles escapar por un pelo. Pero el verdadero golpe llega para Chris no viene de los monstruos, sino de lo que encuentran minutos después. Al bajar por unos túneles y entrar a un almacén subterráneo, se topan con el Escuadrón Alfa, o lo que queda de él. Todo el equipo aliado de fuerzas especiales ha sido masacrado. Chris Core es el único superviviente, quien, agonizando en el suelo, les confiesa que todo fue una trampa. El soldado le entrega un disco con datos vitales y muere en sus brazos. Mira el rostro de Chris en este instante exacto. La cámara captura una mezcla letal entre tristeza y culpa. Esta es la misma reacción humana que ocurre cuando creemos que hemos sanado una herida, pero una situación idéntica te explota en la cara y tu propio cuerpo te paraliza, advirtiéndote que el dolor no se ha ido. Esto se llama trauma por reviviscencia. Cuando Chris ve al soldado morir, su mente viaja 11 años al pasado. Físicamente está en África, pero psicológicamente acaba de regresar a los pasillos ensangrentados de la mansión Spencer, viendo morir a su equipo y que la historia se está repitiendo de la peor manera posible. El elevador los lleva a la sala hornos de las instalaciones, rodeada de más cabres del Escuadrón Alfa. De entre los restos emerge la verdadera pesadilla, una masa de tentáculos negros y viscosos que envuelve el cuerpo de un soldado, un parásito diseñado para tragar todo a su paso. Chris deduce que esa fue la criatura que masacró a los comandos. Sin otra salida, logran arrinconar al monstruo en la sala de calderas y lo incineran vivo. Al salir hacia la base de los vehículos, encuentran un maletín. Chris confirma lo peor. Todo fue una trampa biológica dejada por su objetivo, Irving. En ese momento, Shiva mira la destrucción de su alrededor y lamenta diciendo que si tan solo hubieran llegado antes, podrían haber salvado al equipo. Chris le recorta en seco: si llegábamos antes, nosotros también estaríamos muertos. Cualquier persona que ha presenciado una tragedia o ha llegado tarde a un desastre inevitable sabe lo que es pensar el hecho de qué hubiera pasado si hubiera llegado antes, o si hubiera actuado diferente. La mente humana suele aferrarse a estos escenarios imaginarios porque es más fácil sentir culpa que aceptar nuestra impotencia sobre la muerte.
Esto está ligado a la culpa del superviviente. Shiva está intentando construir una realidad alterna para recuperar la ilusión de control. Por otro lado, el cerebro de Chris funciona diferente. Él sabe que la compasión aquí te cuesta la vida y que aunque hubieran llegado antes, ellos hubieran tenido el mismo destino. Chris contacta al cuartel general, reporta que los aliados están infectados, que actúan con la misma inteligencia que la colmena de los ganados en el informe de Leon Kennedy y que ahora enfrentan una amenaza de tentáculos completamente nueva. Informa que el equipo Alpha está aniquilado y que no tienen transporte. La respuesta de HQ es robótica y carente de toda humanidad. La prioridad es atrapar a Irving. El equipo Delta va en camino, continúen en la misión a pie. Shiva está ya de la frustración diciendo que es una orden suicida y que aquí es donde Chris la mira a los ojos y le suelta una frase que define toda la saga. ¿Alguna vez te has sentido a alguien desechable? Cuando entregas tu lealtad, tu moral y tu vida a una empresa o institución, pero de un segundo a otro descubres que para esa misma institución eres prescindible y no más que un recurso utilizable, tu confianza en el sistema se fractura de manera inevitable. Chris conoce este veneno mejor que nadie. Hace 11 años en la mansión Spencer descubrió que su propio capitán, Albert Wesker, los mandó a un matadero para recolectar datos de combate. Ahora, bajo el sol africano, escuchando las órdenes del cuartel general de la BSAA, Chris entiende que la institución global que juró proteger está haciendo exactamente lo mismo. Para los directivos de traje, Chris y Eva son simples agentes que pueden usar y desechar cuando ellos quieran. El avance por Kiryu no da tregua. Chris y Shiva se abren paso a través de contenedores, sobreviven a oleadas de infectados y detienen un camión que intenta aplastarlo sobre un puente y luchan hasta llegar al puerto. Ahí, un golpe directo al estómago. El helicóptero aliado está destrozado en llamas y el piloto yace muerto entre los escombros. Antes de que puedan asimilar la pérdida, un grupo de Maginis motorizados los embosca. Uno arrastra a Chris por el suelo con una cadena hasta que Shiva interviene. Cuando están a punto de ser rodeados, una ráfaga de balas atraviesa los cráneos de los infectados. El equipo Delta ha llegado. Se reagrupan en una casa segura. Aquí conocemos a Josh Stone, el antiguo instructor de Shiva y líder del equipo de apoyo. Josh analiza la inteligencia y les indica que Irving probablemente se esconde en las minas cercanas, pero antes de movilizarse ocurre el verdadero impacto en este segmento. Al revisar los archivos recuperados, el mundo de Chris Redfield se detiene. En la pantalla del dispositivo aparece la fotografía nítida de una mujer que él vio caer hacia su muerte hace años, Jill Valentine. Una torrente de flashback inunda su mente, revive la mansión, la caída, la pérdida. Shiva nota su cambio, le pregunta si todo está bien. Chris parpadea, bloquea su expresión, dice un simple sí con una voz plana y ordena que sigan avanzando. En la misma reacción que ocurre cuando estás en medio de un día normal y de pronto ves una fotografía o un recuerdo de una persona que te dejó o quizá se perdió para siempre. Tu cerebro se congela por un microsegundo y el dolor amenaza con desbordar. Pero como tienes responsabilidades inmediatas, tragas el nudo de la garganta y afirmas que no pasa nada. Chris no ha procesado el duelo por la pérdida de Jill. Ver su rostro en esa pantalla no lo llena de esperanza. Le provoca un cortocircuito en su cerebro. Y al mentirle a Shiva y empujar el dolor al fondo de su mente, Chris está protegiendo su propia cordura. Sabe que si abre esa puerta gigante de emociones en medio de una zona de guerra, se derrumbará por completo. Y en África no puede permitirse eso. La huida los empuja hacia las vías del tren, abriéndose paso entre hordas y perros mutantes hasta las minas. Ahí, por fin, acorralan a su objetivo. Irving. Shiva lo confronta con asco, pero Irving se ríe y se define a sí mismo como un hombre de negocios. Antes de que Chris apriete el gatillo, una granada de humo inunda la habitación. Una figura con capa y máscara de cuervo irrumpe y rescata a Irving en el último milímetro de segundo. Se han escapado, pero dejaron atrás documentos que revelan la próxima parada, unas instalaciones petroleras en medio de los pantanos. El equipo Delta llega al rescate en un vehículo artillado. Comienza una persecución brutal por la sabana, destrozando motos y maíz motorizados, mientras la noche devora el continente. Un salto suicida sobre un puente roto los deja en un pueblo pesquero, pero el silencio que los recibe es aterrador. El equipo Delta ha sido masacrado. De las sombras emerge un gigante monstruoso que aplasta el conductor y los arroja vehículos enteros como si fueran juguete. Aferrándose a las torretas, vaciando cargadores y detonando barriles explosivos, logran derribar a la bestia. El monstruo está muerto, pero están rodeados de los cadáveres de sus propios aliados. Shiva pregunta desesperada por su mentor Josh, y en este escenario de muerte absoluta donde ocurre el momento más importante para la evolución de ambos personajes, Chris la detiene y le dice que aún está a tiempo de ir. Shiva, confundida, le exige una explicación. Chris, bajando por fin sus barreras, confiesa, ya no le importan las órdenes, está ahí porque Jill Valentine, su antigua compañera, la que creía muerta, podría seguir con vida. Le advierte que esta es una misión personal y le da una salida directa. Esta es la misma actitud de alguien cuando tiene una pérdida devastadora empieza a alejar a sus amigos o pareja, bajo la usual excusa de que estarás mejor sin mí. Quien hace esto no busca ser un héroe solitario, está aterrorizado, prefiere enfrentar el abismo de soledad, el solo que cargar a alguien más hacia él. Esto es aislamiento defensivo postraumático. Chris está proyectando el rostro de Jill sobre el de Shiva. El trauma de verla morir en la finca Spencer fue tan grande que su mente, sabiendo que si va solo, se va a suicidar, prefiere eso que arriesgarse a ver morir a otra compañera en sus brazos. Pero la respuesta de Shiva destruye ese escudo. Se niega a dar un paso atrás. Le deja en claro que
que es su gente la que está muriendo y que es su país el que arde, que ella es su compañera hasta el final. Cualquier persona que ha visto a un ser querido intentar alejarlo, pero se ha plantado firme diciendo no me voy a ir a ningún lado, entiende la fuerza de este momento. Te quedas porque abandonar a esa persona significaría abandonar tus principios. Shiva, se anca a Chris, porque eres la única persona que entiende a Shiva en todo este infierno. Ya no hay instituciones ni comando, solo dos personas completamente rotas, sabiendo que la única forma de sobrellevar esto es juntos. Y Chris, aunque le aterra la idea, finalmente acepta. Mientras la lancha avanza por las aguas turbias del pantano, Shiva hace la pregunta que detona a los demonios de su compañero. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Jill Valentine? El juego nos arranca del sol de África y nos lanza una noche helada en la antigua finca del fundador de Umbrella. Chris y Jill llegaron allí años atrás con el objetivo claro: capturaron matar a Albert Wesker, el hombre que los traicionó en Raccoon City, pero lo que encontraron ahí fue un ser que había trascendido la humanidad. Chris le dispara a quemarropa, pero Wesker esquiva las balas de una velocidad que desafía la física en el combate cuerpo a cuerpo. Chris es superado, golpeado y humillado con la facilidad de quien aparta un insecto. Wesker lo lanza a través de una mesa de madera y lo levanta por el cuello. Se prepara para el golpe final, y es ahí, en ese segundo de desesperación, cuando Jill se lanza contra Wesker, empujándola a través del ventanal hacia el precipicio, dejando a Chris gritando su nombre en el vacío. Muchos hemos visto a seres queridos sufrir ante nosotros y nos damos cuenta que somos incapaces de proteger. Sabiendo esto, conocemos el infierno que Chris está viviendo. La mente humana no solo se puede romper por la muerte de un ser amado, sino por la debilidad de no poder proteger. Esto se llama impotencia. Durante mucho tiempo, el cerebro de Chris repitió este ser, recordándole que su fuerza y su entrenamiento no sirvieron de absolutamente nada donde más importaba. Y, al no haber encontrado los cuerpos, la duda de que si está muerto o no quedó en el aire, incapaz de poder cerrar ese herida. De regreso al presente, Chris le devuelve la pregunta a su compañera: ¿por qué alguien como Shiva arriesga su vida en una guerra que no parece tener fin? Shiva cuenta que Umbrella mató a sus padres cuando ella apenas era una niña. Las armas biológicas arrasaron con su familia y ahora otras corporaciones usan África como su campo de pruebas. Esto te podría parecer ciencia ficción, pero la historia nos cuenta algo muy diferente. La historia está manchada de corporaciones que han probado fármacos de calidad dudosa o derramado desechos tóxicos en países de vía de desarrollo, aprovechándose de la pobreza y la falta de regulación. Frente a ese abuso, la respuesta más lógica del cerebro es que el sistema está tan podrido que es imposible luchar contra él. Pero Shiva rompe ese ciclo. Le confiesa a Chris que no es una superhéroe como él, pero elige transformar su orfandad en lo que la psicología define como resiliencia. Busca desmantelar la estructura que crean los monstruos. Chris encuentra en ella el ancla que necesitaba y le dice que por eso completarán la misión juntos, por los caídos de ambos, dice Shiva. La travesía por el pantano se vuelve macabra. Las tribus locales, los Enmipaya, también así infectados. Al abrirse paso hasta las cuevas, encuentran campamentos de alta tecnología, pero el lobo no es una célula terrorista, es el Tricell, la corporación farmacéutica que financia la BCAA. Un documento confirma la pesadilla de Shiva. Están modificando las plagas tipo 3 para venderlas como producto militar. La corporación que prometió salvar al mundo lo está envenenando por la espalda. Salen de las cuevas y llegan a una planta de extracción de petróleo. Ahí, contra todo pronóstico, encuentran a Josh. Está mal herido, pero vivo. Su primera reacción como veterano es que la misión se aborta. Para él, 3 personas contra un ejército es un suicidio. Chris se niega y Shiva revela el verdadero motivo, los archivos y la foto de Jill. Cuando un líder se enfrenta a un escenario donde la lógica garantiza la muerte, su instinto es la huida. Pero cuando ve a sus soldados inmolarse por una herida profundamente personal, la lógica que tiene Josh se quiebra. Entiende que no hay cosa que les diga que pueda hacerlos retroceder y elige quedarse para cubrirles la espalda, activando el elevador para que lleguen al destino. Se separan bajo la promesa de verse en los muelles y la refinería estalla, pero logran saltar al barco de Josh. Comienza una persecución por el río hasta interceptar el navío de Irving, y aquí es donde el juego nos muestra la verdadera cara del villano. En un recuerdo furtivo, vemos cómo la mujer de la máscara de cuervo lo ahorca y lo humilla antes de enterrarle un frasco. Irving no es la mente maestra que aparentaba ser, es el último y más patético eslabón de una cadena de Umbrella. Todos hemos conocido a alguien que grita demasiado, que presume sus logros y que trata a los que considera inferiores con desprecio para fingir que tiene el control de su vida, pero cuando alguien con verdadera autoridad lo confronta, se encoge aterrorizado, y su cerebro aterrorizado es capaz de elegir las decisiones más destructivas, con tal de no aceptar el fracaso. Este es un caso de complejo de inferioridad. Irving sabe que es un peón imprescindible, que todos lo subestiman. Por eso, cuando Chris y Shiva lo acorralan en la cubierta, prefiere inyectarse el virus y mutar en un leviatán marino antes que aceptar su propia mediocridad. Se transforma para que, por primera vez en su vida, alguien lo mire con terror en lugar de desprecio. Y cuando finalmente cae derrotado, agonizando, en lugar de mostrar arrepentimiento, se ríe a carcajadas, asegurándoles que están acabados. Su ego es tan frágil que ni el último suspiro puede admitir que perdió. Con la ayuda de Josh, llegan a una cueva subterránea, donde descansa el bote que usó la mujer enmascarada. Josh le da la última oportunidad para abortar, pero Chris y Shiva están decididos. Ya no solo se
se trata del fantasma de Jill, sino de detener el genocidio de Ouroboros. Dios acepta y promete frenar la orden de retirada. A partir de aquí, el entorno cambia. De las instalaciones corporativas a un templo antiguo en ruinas, sobreviven hordas de insectos mutantes y la cacería de una criatura subterránea colosal, escapando el último milímetro mientras el templo se derrumba hasta infiltrarse en el verdadero centro de comando de Tricel. Aquí es donde el juego nos muestra el verdadero arquitecto de esta pesadilla. Albert Wesker sigue vivo junto a la directora de la corporación, Excella Gion. Mientras esperan como el virus entra en la fase final, Excella se acerca a Wesker con una postura sugerente, buscando asegurar su lugar en el nuevo mundo que están por gobernar. Wesker ni siquiera la mira, su respuesta es un muro de hielo. Excella cree tener el control total de la situación, pero ella está cegada por su propia fantasía de poder. Una atracción narcisista fatal, convencida de que su belleza la convierten en la nueva reina del Edén. Wesker, del otro lado, no la rechaza por lealtad a una idea, la rechaza porque en su mente ella no es ni una compañera ni un amante. Es simplemente un activo corporativo o una fecha de caducidad. Cuando la mujer enmascarada entra a advertir que la BSA ha sobrevivido, Wesker se queda a solas y en su mente viaja a su último encuentro con el fundador de Umbrella, Oswald E. Spencer. En ese recuerdo, Spencer revela que el propósito de crear el virus nunca fue el dinero, sino forzar la evolución humana para convertirse en el mismo un dios. Wesker escucha en silencio, se acerca y le atraviesa el pecho con sus propias manos. Pero aquí falta algo. Se repite constantemente la historia de que el aprendiz destruye al maestro. Cuando crías a alguien convenciéndolo de que es superior al resto del mundo, llega un punto inevitable donde esa persona decide que no necesita un dueño y busca liberarse de su contrato, exigiendo el trono absoluto. Esto es Complejo de Dios, en su forma más tóxica. La mera existencia de un creador superior a él es un insulto que Wesker no puede soportar. Más adelante, retrocedemos a otro fragmento en esa misma memoria, más profundo aún, para entender no solo qué hizo Wesker, sino que lo formó. Spencer le confiesa que su intelecto y su forma fueron diseñados artificialmente. Le revela el proyecto W. Wesker es literalmente un producto fabricado en un laboratorio, el único superviviente de un experimento genético destinado a crear una raza superior. Escuchar que tu brillantez no es tuya, sino el diseño de un anciano, es la humillación que termina de fracturar su psique. Enfurecido, asesina a Spencer para borrar la evidencia de que alguna vez fue un diseño, un experimento, reclamando por la fuerza su derecho a ser Dios. Llegan al corazón del templo y encuentran a los suministros con los logos de Umbrella y Tricel, confirmando la relación entre ambas corporaciones es una herencia directa de años de colaboraciones en la sombra. Al infiltrarse en las instalaciones subterráneas, la realidad se vuelve grotesca. Pasillos infectados de líquidos dan paso a un laboratorio, donde seres humanos son almacenados en cápsulas como piezas de repuesto. Chris busca el registro de Jill Valentine, encuentra su nombre, pero la plataforma se bloquea. Una araña gigante los embosca. Tras destruirla, recuperan el acceso, y una cápsula vacía les recuerda que la verdad suele ser más aterradora que la sospecha. Excel interviene a través de las pantallas y confiesa que las órdenes de retirada fueron suyas. Shiva intuye que ella es la clave, pero Chris ha detectado algo peor. Es una transmisión interceptada. Excel menciona un nombre que creía borrado de la existencia: Albert Wesker. Cuando logras destruir a ese enemigo que te causó un trauma increíble, tu cerebro lo archiva como una situación resuelta. Pero descubres que ese enemigo sigue vivo, tu sistema nervioso va a entrar en alerta roja permanentemente. Chris acaba de reconocer que el asesino de todo su equipo ha vuelto. El juego ha cambiado. Atrapados en una sala de laboratorio, Excel los observa desde lo alto y decide presentarles a su creación más letal, Ouroboros. El cuerpo de un sujeto empieza a convulsionar, tentáculos negros lo rodean, desgarrando su piel. Excel explica, con un tono casi religioso, que esta no es un arma para vender, es el virus progenitor llevado a la máxima expresión, la fuerza necesaria para forzar la siguiente fase de la evolución humana. El experimento falla, el sujeto muta sin control y Excel declara, sin piedad, que no era digno. La creencia de que puedes programar la evolución humana es el delirio final de la psicopatía. Excel y Wesker ven secuencias de código en vez de personas. Chris entiende que su mayor enemigo es la ideología que busca reemplazar lo que es humano por una pesadilla de control absoluto. El laboratorio los lleva a un templo interior, el núcleo de esta pesadilla. Chris encañona a Excella exigiéndole el paradero de Jill, pero antes de que pueda responder, la mujer de la máscara de cuerpo cae atacándolos con una precisión letal. Chris logra destruir la máscara y en ese instante de confusión, una voz conocida resuena en la sala: Albert Wesker. Con un tono cínico celebra esta bonita reunión familiar. Se acerca a la mujer, le quita la capucha y revela lo imposible: es Jill Valentine. El mundo de Chris se detiene por completo, baja su arma, paralizado, pero Jill no responde con un abrazo, responde con una patada brutal a su pecho y luego arremete contra Shiva. Wesker decreta sus palabras más icónicas: 7 minutos. 7 minutos es todo lo que puedo dar. Lo que sigue es un combate asfixiante de 2 contra 2. Wesker se mueve a velocidades imposibles y la pelea es imposible de ganar porque Chris está peleando con los brazos atados por su propio corazón. Se niega a disparar a matar, si ello significa lastimar a Jill. Cuando los 7 minutos se agostan, Wesker se marcha, pero antes usa el control remoto para obligar a Jill a retenerlos, riéndose mientras le dice a Chris que les dejará ponerse al día. Un dispositivo rojo brilla en el pecho de Jill. Tras una lucha desesperada, Chris y Shiva logran arrancar
arrancárselo. Jill colapsa y la toma en brazos, aterrado, hasta que ella recupera la luz de sus ojos. Llorando se disculpa, no podía controlar su cuerpo, pero estuvo consciente de cada golpe, de cada disparo, de cada intento de asesinato. Imagina esta tortura. Estás atrapado dentro de tu propio cuerpo. Ves a través de tus ojos y escuchas cada palabra, pero tus manos se mueven solas, lastimando a las personas que más amas. Tu mente grita y suplica que te detengas, pero tu cuerpo no te obedece. Esto, en su mayoría, se asemeja al síndrome de cautiverio, combinado con una profunda disociación inducida. Sé que no tiene mucho que ver a veces, pero ahora les explico. Wesker la sometió a la humillación máxima de ser consciente de su propia violencia, destruyendo su autonomía para quebrar el espíritu de Chris. Y aquí, mientras Chris sostiene a Jill de brazos, hay que hablar de algo que Capcom lleva diciéndonos desde hace años. La dinámica de Jill y Chris trasciende sobre el compañerismo militar. Atravesar el planeta entero, ignorar cualquier orden o sentimiento lógico por la ínfima posibilidad de que Jill esté viva, no es simple lealtad, es una devoción absoluta. Y aunque la franquicia se niega a confirmarlo oficialmente, el vínculo entre ellos dos es una de las historias más profundas y trágicas dentro de los videojuegos, forjado en el trauma, donde las palabras sobran porque estás dispuesto a quemar el mundo para salvarse mutuamente. Pero Jill, incluso rota, sigue siendo una heroína. Se niega a ser rescatada, advierte que Wesker está a punto de liberar Uroboros y que millones morirán si no los detiene. Chris, aterrorizado por abandonarla, otra vez se niega. Es entonces cuando Jill lo mira a los ojos y le da una orden definitiva. ¿Acaso no confías en tu compañera? Ella no está hablando de Jill, está hablando de sí misma. Con esas palabras, Jill reclama su autonomía de golpe. Les recuerda a todos que no es una víctima frágil, ni una damisela en apuros. Es Jill Valent, la que sobrevivió a Raccoon City y es una superviviente de la mansión Spencer. Su igual se empodera a sí misma para liberar a Chris de su culpa paralizante, para que suelte el miedo, obligándolo a hacer lo que sabe que es correcto. Chris acepta su decisión, le deja salvo para que se recupere y junto con Shiva entran al ascensor para cazar a Albert Wesker en el clímax definitivo. Se abren paso por las cubiertas del buque de Tricell, enfrentando soldados infectados. Acorralan a Excella, que huye con unos maletines. Chris dispara con precisión al maletín, haciéndolo caer, y Shiva deduce que el contenido tiene un valor crítico para que Excella tuviera que salir corriendo con eso. En una zona abierta del barco, llena de cadáveres, Excella se retuerce de dolor. Wesker anuncia por altavoz que el Uroboros está a punto de consumir a 6 millones de almas y que la utilidad de Excella ha terminado. Shiva, sorprendida, dice que pensaba que eran aliados y responde con la claridad que le dan los años de trauma procesado. Wesker solo le importa a él mismo. Excella representa el final trágico de creer que la belleza, el estatus o el intelecto le sean indispensables. Durante todo el juego estaba convencida de que gobernaría el nuevo Den junto a Wesker. En este momento se da cuenta que simplemente fue una herramienta más de Wesker. A lo largo de la sala, Wesker grita el nombre de Albert justo antes de que Uroboros estalle desde su boca y consumiéndola y mutándola en una bestia colosal. Chris y Shiva corren esquivando los impactos de la criatura hasta la cubierta superior, exponen sus núcleos vitales y la acribillan hasta que estalla, petrificándose en una estatua de ceniza y muerte. A través de los monitores descubren el último recurso de Wesker, un bombardero cargado de misiles, listo para esparcir Uroboros por todo el globo. La radio se activa. Es Jill, revela el talón de Aquiles del villano. Toda su fuerza sobrehumana proviene de un virus inestable y una sobredosis que actuará como un veneno. Shiva tiene un frasco que se le dejó caer en su huida del maletín. Tiene el arma para matarlo. Descienden hacia el hangar. Wesker lo recibe frente al bombardero, arrojando sus lentes con un desdén hacia ellos. Se mueve a velocidades extremas, sometiendo a Chris y levantando a Shiva del cuello. Apagan los reflectores. En la oscuridad, Wesker pierde su ventaja habitual y un misil directo lo aturde. Y Chris aprovecha la brecha para clavarle el suero en el pecho. Wesker cae de rodillas. Mientras el veneno hace efecto, salta hacia el compuerto del bombardero en movimiento. Chris y Shiva saltan tras de él en el último segundo. Dentro de la aeronave, Wesker, desesperado, desenfunda un arma de fuego y apunta a la cabeza de Chris, declarando que él es el creador del nuevo Génesis. A lo largo de la saga, Wesker se consideró un dios, despreciando muchas veces las armas convencionales por el uso del combate cuerpo a cuerpo, quizá pensando de que son armas inferiores o de un último recurso. El acto de sacar una pistola ni bien comience la pelea es la ruptura total de ese delirio. Al verse acorralado, recorre la tecnología humana que él tanto se negaba a usar muchas veces. Perdió la batalla ideológica al comprender que su arrogancia lo llevó a subestimar la persistencia de dos simples mortales. Shiva se lanza contra él, invierte la garra y le aplica una llave inmovilizadora. Chris hunde una segunda dosis del suero y abre la escotilla trasera. La despresurización golpea la cabina. El aire succiona a Wesker hacia el vacío, pero él atrapa la bota de Shiva, arrastrándose hacia el abismo con ella. Shiva cruza miradas con Chris, suelta sus manos de la barra metálica, aceptando morir si eso garantiza la destrucción de Wesker, pero la mente de Chris revive instantáneamente el trauma de la finca Spencer. El sonido del viento se mezcla con el recuerdo de Jill cayendo al precipicio. Chris se lanza al suelo y atrapa la mano de Shiva, soportando el peso de dos cuerpos. Esta vez se niega a soltar a su compañera. Shiva dispara a la cara de Wesker, él suelta el agarre y desaparece en la oscuridad. El bombardero se estrella en el cráter de un volcán activo. El enfrentamiento final sobre las rocas volcánicas es una batalla de proporciones legendarias. Chris y Shiva agotan hasta la última bala de sus escopetas y detonan un arsenal de granadas. Wesker,
convertido en una pesadilla colosal de carne y metal incandescente, lanza ataques masivos con la intención de aniquilarlos. Chris encuentra una brecha, se abalanza sobre la espalda de Wesker e inmoviliza al tirano con una fuerza sobrehumana. Shiva arremete de frente, hunde su cuchillo en el núcleo expuesto del pecho de Wesker. En instante, Chris clava su propia hoja en el núcleo de su espalda. El monstruo convulsiona y el tejido negro estalla en pedazos. La roca volcánica se fractura bajo sus pies del falso dios, sentenciándose a hundirse en magma hirviente. Un helicóptero corta el aire del cráter. Jill y Josh aparecen entre el humo, bajando una escalera de rescate. Chris y Shiva logran subir para el infierno. Un respira. Un tentáculo surge del mar de lava y atrapa el patín de aterrizaje. Wesker, consumido por el fuego, intenta arrastrarlos al abismo de una última vez. Chris y Shiva se levantan frente a su némesis definitiva, empuñando 2 lanzamisiles. Shiva pronuncia la sentencia final por sus hermanos caídos y ambos aprietan el gatillo. Los proyectiles detonan en una explosión que erradica la amenaza biológica para siempre. El helicóptero se eleva hacia el amanecer. Jill, Josh, Shiva y Chris respiran el aire limpio del cielo abierto, dejando atrás una década de pesadillas. Chris observa a sus compañeros, sintiendo el dolor físico, pero también una paz absoluta en el alma. La pregunta que lo atormentaba de llegar a África se desvanece, reemplazada por una certeza inquebrantable. Al ver la fortaleza de su equipo y el mundo que acaba de salvar, sabe que sí, merece la pena luchar por un futuro sin temor. Llegamos al final de esta pesadilla africana, vista desde un punto de vista puramente psicológico. Resident Evil 5 es un estudio sobre cómo el ser humano lidia con sus demonios y cómo el ego desmedido es la receta perfecta para el fracaso. Y hablando de lidiar con demonios, en la psicología se habla de resiliencia y la importante de encontrar un propósito. Pero Capcom decidió ser mucho más literal. Nos enseñó que si tienes un objetivo claro y el suficiente estrés postraumático acumulado, eres capaz de agarrarte puñetazos con una roca de 3 toneladas en el núcleo de un volcán activo, moverla a golpes y salir victorioso. Eso sí que es terapia de shock. Pero más allá de las rocas y los volcanes, miremos a los personajes que construyeron esta historia. Shiva Lomar puede sentirse narrativamente como un personaje sencillo, pero su función es vital. Es el ancla de Chris, la prueba de que el trauma no tiene por qué convertirse en alguien frío. Sin su terquedad para quedarse a su lado, Chris se habría hundido en su propio aislamiento defensivo, persiguiendo fantasmas hasta morir solo. Chris Redfield tiene una evolución brutal. Pasa de ser un superviviente roto y obsesionado con vengar el pasado a convertirse en un verdadero líder, a soltar a Jill en el laboratorio y confiar en Shiva. Chris sana, entiende por fin que la guerra no se trata de no perder a nadie, sino de luchar con todas tus fuerzas por los que aún tienen futuro. Y Albert Wesker es el villano definitivo, el caso clínico perfecto de un trastorno narcisista, de la personalidad llevado al apocalipsis. Tenía el poder de un dios, la inteligencia de un genio y los mejores lentes oscuros de la franquicia, pero perdió. Y no perdió por el magma o los misiles, perdió porque su complejo de superioridad lo cegó. Se negó a usar armas de fuego hasta estar desesperado, creyendo que ensuciarse las manos era indigno de su supuesta divinidad. Y al final, su ego hipertrofiado fue mucho más frágil que la voluntad de 2 simples mortales trabajando en equipo. El mensaje de este juego no es sobre matar monstruos, sino sobre cómo elegimos enfrentar nuestro propio abismo. El aislamiento y la arrogancia te destruyen desde dentro, mientras que la vulnerabilidad de confiar en otra persona te da la fuerza de mover montañas. Literalmente. Pero el terrorismo biológico no descansa, y nosotros tampoco. Para el siguiente video de esta serie daremos un salto hacia el caos global absoluto. Nos adentraremos en Resident Evil 6, enfocados en el punto de vista de un hombre que lleva el peso del mundo sobre sus hombros, que tiene una suerte terrible con cualquier vehículo que conduce y cuya mente es un campo minado de lealtades divididas. Leon S. Kennedy vuelve. Prepárense, porque la psicología detrás de su campaña es un viaje sin frenos.